general, de los alumnos desaprobados, tenemos un altísimo porcentaje de alumnos que no dan cuenta de haber adquirido los contenidos mínimos teóricos en lo que llevamos del desarrollo de la materia. Así que bueno, nuevamente un llamado de atención. Acá el éxito o el fracaso al llegar al final depende de ustedes, es un compromiso de ustedes, son estudiantes universitarios, están aspirando a ser profesionales, tienen que comprometerse. Macroeconomía, como se los dijimos en algún momento, si bien no es una materia vertebral para un contador como puede serlo contabilidad o impuestos, no es menos importante, porque en esta materia ustedes van a aprender a ver la realidad y a entender qué está pasando en la economía, y sin ninguna duda todos esos conocimientos los van a volcar en el asesoramiento que puedan dar en el futuro a sus clientes. Así que no minimicen la importancia de esta materia. No por no ser contabilidad o no ser impuestos es menos importante para un contador, muy por el contrario. Actualmente les diría que es muy importante. Con respecto a lo que, bueno, venía diciendo, el hecho de lo que pasó con las preguntas teóricas habla de que realmente confirma esto que les estoy diciendo. No están adquiriendo los contenidos teóricos, porque todo va a girar alrededor de eso. Macroeconomía es una materia teórico-práctica, y lo ven a la práctica, la van viendo a medida que en las clases de la licenciada Jure o en el material que se les pone a disposición en el aula, ustedes lo van viendo el carácter práctico de la materia. Y ese carácter práctico está dado no solamente porque tengan que usar una calculadora para hacer un cálculo, sino que está dado por reconocer las funciones, distinguir las variables que determinan una función, cómo la afectan, cuando ya empecemos a trabajar más fuertemente en la utilización de gráficos, el efecto que provoca gráficamente el cambio de una variable también constituye la parte práctica, y no lo están viendo de esa manera. Se quejaron porque no desarrollan trabajos prácticos con nosotros, o no se les suben videos explicando paso por paso cómo se resuelve un ejercicio, como ocurre con otras materias. Cada materia decide y elige la metodología de trabajo. No porque una materia lo haga, las demás también lo tengan que hacer. Y bueno, tienen material de estudio suficiente. De hecho, un alumno preguntó por qué estaban los trabajos prácticos disponibles, y les dijimos, es un buen material de estudio. Los alumnos que contestaron más de una pregunta correcta están dando señales de que por lo menos han mirado el trabajo práctico. Y si miran el trabajo práctico, se dan cuenta que los datos de los ejercicios prácticos de la evaluación son los del trabajo práctico. O sea, acá no hay ninguna intención de perjudicarlos ni de nada, sí de desafiarlos. Y en el desafío ustedes van a mostrar si realmente están aprovechando, ¿no?, el material, sobre todo el sacarse las dudas. El foro solamente se utiliza para preguntar si hoy hay trabajo práctico, si hoy hay clase, cuando deberían usarlo para otras cosas. Bueno, para no extendernos mucho más, acá, si me permiten, una respuesta. Patricio pregunta, ¿cuál es la situación de los que desaprobaron este parcial? Lo que nosotros estamos haciendo en estas evaluaciones semanales, Patricio, es ir haciendo un seguimiento del proceso de aprendizaje que van haciendo ustedes. Si desaprobaste esta instancia, no quiere decir que quedaste fuera.
No, tenés que seguir y tenés que seguir mejorando. Cuando se termine el dictado de la materia, nosotros vamos a analizar cómo han ido evolucionando ustedes a lo largo, en cuanto al proceso de aprendizaje a lo largo del dictado de la materia. Si vemos que les falta un poco como para poder regularizar la materia, se les va a tomar una evaluación integradora que les va a dar la posibilidad de regularizar la materia si es que aprueban esa evaluación. Los que nosotros vemos que han venido con buen rendimiento o consideramos que han alcanzado esos contenidos mínimos, se va a dar por regularizada la materia. Pero todo esto va a ser posible recién cuando hayamos terminado. Bueno, María Marta, digo, porque Sí. nada, va a haber un montón de preguntas parecidas. Eso, bien, yo voy a presentar. Sí, por eso lo que preparó la profe María Marta es importante que le presten atención. Lo vamos a grabar, o sea, por eso pusimos a grabar, cosa que ella va a desarrollar el ejercicio práctico, así se sacan todas las dudas, y también queda grabado para subirlo al aula, que es una suerte, obviamente, de video, por esta modalidad, explicativo. Así que para que se evacúen cualquier tipo de duda, consulten, además de la explicación que ella decía. Después volvemos sobre todo lo que es procedimental, no sé, pero para avanzar en el tiempo que tenemos en desarrollar el ejercicio. Sí, después respondemos todas las cosas que están mandando ahí, que son más de cómo se maneja la materia en cuanto a las condiciones. ¿Sí? ¿Querés desarrollar, María Marta? Sí, ¿estás viendo, Gastón? Sí, ya sale. Ya aparece en la pantalla. Sí, sale bien. Yo la tengo, no veo yo más que, yo sí lo veo en mi pantalla. Bueno, acá tienen, vamos a ir viendo uno por uno casos prácticos, entre comillas, que se les pidió en la evaluación. El primero de esos casos prácticos, y que fue común a los 2 turnos, era el siguiente: se les daban los datos del consumo, inversión, gasto público, total de impuestos e impuestos directos, y se les pide que respondan cuál es el valor de los impuestos directos autónomos. Aun cuando no era necesario que hagan ningún desarrollo en la evaluación, sí, lo primero que tienen que observar es, en los datos, tengo mi función de impuestos directos totales. Ahora, segundo paso, y se los recomendamos en la clase anterior a la evaluación, distingan cada una de las variables. Entonces, ahí les puse yo, en esta función de impuestos directos, 30 es T0, que no es ni más ni menos que los impuestos directos autónomos o la parte autónoma de los impuestos directos. El 0,21 es la presión tributaria directa, es esa tasa que decíamos nosotros que afecta directamente al nivel de ingreso, en este caso para determinar la cuantía de un impuesto directo. Y la Y, que es el nivel de ingreso, también pueden encontrarlo como nivel de producto o como nivel de actividad económica, y en este caso de equilibrio. ¿Sí? Entonces, tenemos los datos, hemos identificado las variables de la función total de impuestos directos y respondemos que el valor de los impuestos directos autónomos es 30. ¿Tenían que hacer algún cálculo? No, solamente consistía en distinguir las variables que definen a la función impuestos directos. Para que no haya confusiones, aquí les agregué un comentario. En la guía de estudio que tienen disponible en el aula, esto que les acabo de mostrar está en la página 5. Con respecto a las diapositivas que la licenciada Jure siempre nos facilitó y que tienen en el aula como presentación,
Educación Unidad 4 2020 para imprimir también está en la página 5. ¿Qué necesitábamos para responder esta pregunta? Identificar las variables que definen a la función impuestos directos. ¿Es realmente una pregunta práctica? No. Y sin embargo, respondiendo solo esta pregunta, cumplían con el requisito de, como mínimo, una pregunta práctica correcta. Insisto en lo que les dije al principio, lo que se está notando es que no están adquiriendo los contenidos mínimos y la materia sigue avanzando. Entonces, sean autocríticos y, por favor, relean, verifiquen lo que les estoy poniendo y, bueno, si tienen dudas, consulten. Primer duda aclarada. No veo yo si entendieron, si les queda claro, si se están agarrando la cabeza. Sí, profe. Bien, ¿seguimos? Sí, no hay, o sea, dicen que sí por chat. Bien. Vos andá contándome porque yo no los puedo ver. Dale. Otra de las preguntas prácticas, y aquí sí ya requerían de un poco más de tiempo quizás, pero siempre partiendo de la premisa de identificar variables, conocer funciones, les daban los mismos datos y nos pedían que determinemos el ingreso de equilibrio. Entonces yo les hice una pequeña reseña para que vayamos trabajando y a ver si podemos ir agilizando también el uso de una terminología correcta. ¿Cuál es el ingreso de equilibrio? El ingreso de equilibrio es el que hace posible que oferta agregada y demanda agregada sean iguales. En una economía cerrada y con gobierno, ¿cómo se expresa la demanda? En nuestro caso, economía cerrada y con gobierno, tenemos que está dada por el gasto público más la inversión. Vayan registrando de que la demanda agregada recibe aquellas variables autónomas del nivel de ingreso. En una economía cerrada y con gobierno, ¿cómo se expresa la ay, me equivoqué? En la segunda pregunta tiene que decir oferta agregada. La oferta agregada, voy a aprovechar y lo corrijo ahora mismo. La oferta agregada está dada por la siguiente función. A mayúscula más B mayúscula por Y. Esa Y sigue siendo nivel de ingreso, producto o actividad económica de equilibrio. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Profe. ¿qué tenemos? Sí. Escucha, No, sí se entendió. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Para poder nosotros calcular el nivel de ingreso de equilibrio, tenemos que determinar cuánto vale la demanda y cuánto vale la oferta. La oferta va a estar en función de un nivel de producto tal que haga que oferta y demanda sean iguales. Entonces, respecto de la demanda, ya tenemos la información que se refiere a la inversión y al gasto público, que eran nuestras variables autónomas. Ahora, tenemos que trabajar sobre esa variable A mayúscula y esa variable B mayúscula, que se van a ir complejizando a medida que nuestra economía se vaya haciendo más real, más completa. Entonces, tenemos que A es igual a menos el consumo autónomo más la propensión marginal al consumo por los impuestos directos autónomos más los otros recursos autónomos. Por otra parte, ¿qué tenemos? Como nosotros tenemos ahí una variable que es otros recursos autónomos,
Tengo que saber dónde está o cómo la vamos a calcular, en definitiva. Entonces, sabemos que la función impuestos totales se expresa de la siguiente manera. Total de impuestos autónomos más la presión tributaria total por el nivel de actividad económica. Ahí se me corrió todo, pero bueno, no importa. Si nos vamos para la izquierda, donde tenemos los impuestos autónomos totales, tenemos que la T mayúscula 0 está, o sea, el total de los impuestos autónomos está conformada por esos otros recursos autónomos más la parte autónoma de los impuestos directos. Si esa es la función y yo necesito saber a cuánto asciende el valor de los otros recursos autónomos, lo único que tengo que hacer es pasaje de término, despejar hora, y me queda que con los datos que tenemos, para calcular hora, tengo que restarle al total de los impuestos autónomos la parte autónoma de los impuestos directos. Si miran en los datos, los tienen. 65 menos 30, 35, ¿sí? Ese es el valor de hora. Ahora, en nuestra función de impuestos totales también tenemos la presión tributaria total. Esa presión tributaria total está conformada por la presión tributaria directa más la presión tributaria indirecta, de manera que si yo para mis cálculos necesito saber cuánto vale la presión tributaria indirecta, mismo razonamiento, por diferencia entre la presión tributaria total y la presión tributaria directa, voy a determinar la presión tributaria indirecta. Miremos los datos. 0,35 menos 0,21 les da 0,14. Ahora, tenemos todos los datos y podemos ver que está dada por la siguiente expresión. 1 menos la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a consumir por la presión tributaria directa más la presión tributaria indirecta. Igual que en el caso anterior, en la guía de estudio, esto que yo les acabo de poner en una diapositiva, lo tienen en las páginas 5 a 7 y en las diapositivas en las páginas 9 y 10. Para responder a nuestra pregunta, ¿qué cálculos necesitamos hacer? Tenemos que determinar el valor de A, el valor de B, el valor de los otros recursos autónomos, que ya lo acabamos de ver, otros recursos autónomos 35, presión tributaria indirecta 0,14. Vamos a los cálculos. Ahí les volví a poner, en el caso de A y de B, he reemplazado los valores que tenemos en los datos y los que hemos calculado, y he determinado que A es igual a menos 41. Acá tengan en cuenta, en el caso de que quisieran llevar esto a un gráfico, esa variable A puede ser positiva o negativa, ¿sí? Si es positiva, va a estar del origen, en la ordenada del origen va a ser positiva, y si es negativa, la ordenada del origen va a ser negativa. B siempre va a ser positiva y menor que 1. Ahora, ya tenemos nuestro A, ya tenemos nuestra B, ¿qué nos queda por hacer? Determinar el ingreso de equilibrio. Si nosotros habíamos dicho que el ingreso de equilibrio era el que igualaba oferta y demanda, del lado de la oferta pongo mi A más B por Y, del lado de la demanda pongo mi G más I, reemplazo los valores, hago pasaje de término y determino que el ingreso de equilibrio, o sea, el que hace posible que oferta y demanda agregadas sean iguales, me da 375,98. Hay muchos exámenes en los que los alumnos lograron este resultado, y le pongo de nuevo el mismo comentario porque me parece que ahí es donde está el verdadero secreto de esto, y que no tienen que desesperar y darse cuenta que tienen todo el material al que solamente le tienen que poner números.
y si no entienden o tienen alguna dificultad, pedir que se les aclare las dudas. Mi observación es, nuevamente, tener claro los contenidos teóricos, las variables que componen oferta agregada y demanda agregada para poder realizar un cálculo matemático. El cálculo matemático es darle los datos a una calculadora. Si no tenemos claros los conceptos teóricos, si no sabemos cómo se expresan las funciones, si no sabemos cuáles son las variables, el cálculo matemático pasa a no tener ningún significado, porque no le estamos dando la información correcta. Otra de las preguntas que acá sí era diferente para uno y otro turno, no me acuerdo cuál era para cuál, con los mismos datos se les pedía que determinen el nivel de consumo alcanzado, y acá he visto mucha dificultad, así que, por favor, todos presten atención. Para determinar el nivel de consumo alcanzado, también lo hemos reiterado en la clase teórica anterior a la evaluación, que no tenían que confundir el nivel de ingreso de equilibrio con el nivel de ingreso que se destina al consumo. El nivel de ingreso de equilibrio es el que hace oferta y demanda agregada iguales. El ingreso que consumen las familias es lo que hemos llamado el ingreso disponible. Entonces, recordemos que las familias distribuyen su ingreso, lo que recibe la familia es lo que nosotros hemos calculado como ingreso de equilibrio. A ese ingreso, ¿cómo lo distribuyen? Primero pagan los impuestos directos y lo que queda lo consumen o lo ahorran. Por lo tanto, debemos determinar cuánto del ingreso puede destinarse a consumir y a ahorrar. Esto significa determinar el ingreso disponible. Para poder decir cuánto es el ingreso disponible, tenemos que darle un valor a nuestros impuestos directos, porque es lo que primero tenemos que pagar para saber cuánto es. Esto que estamos viendo ahora en la guía de estudio está en la página 7, en las diapositivas está en la página 9, ¿y qué cálculo tenemos que realizar? Determinar el valor de los impuestos directos y del ingreso disponible. ¿Qué tenemos que hacer? En esta instancia, ya solamente cálculos matemáticos. Traje los datos de la función impuestos directos que las tienen en los datos y reemplacé, lo único que tenía que reemplazar es el valor de Y por el ingreso de equilibrio que habíamos determinado en la diapositiva anterior, y nos da la cuantía o el monto de impuestos directos que tienen que pagar nuestras familias antes de consumir o ahorrar. Ya sé cuánto tenemos que pagar de impuestos directos, entonces digo, si mi ingreso, lo que yo recibo es el ingreso de equilibrio, primero pago los impuestos directos. No hago otra cosa que la diferencia entre el ingreso de equilibrio y ese monto de los ingresos, de los impuestos directos que acabamos de determinar, y nos da el ingreso disponible. Ahora sí, podemos reemplazar en la función consumo, pero lo que en los datos teníamos como Y, esto también es parte de tener en claro los contenidos teóricos, para nosotros es YD, que acabamos de determinar en el paso anterior. Entonces, con un nivel de ingreso de equilibrio de 375 pesos con 98 centavos, y luego de haber pagado impuestos directos por 108,96, nuestras familias pueden alcanzar un nivel de consumo de 313,62. Aquí es donde viste en general en cuenta. A partir de que nuestra economía incorpora al sector gobierno, para calcular el nivel de consumo alcanzado por la unidad familia, siempre vamos a trabajar con el ingreso disponible. De acá en adelante. ¿Quedó claro?
En el caso del otro turno, les pedían que determinen el resultado del gobierno. Determinar el resultado del gobierno implica determinar el resultado público o resultado fiscal. Ese resultado puede ser equilibrado o equilibrio fiscal cuando los recursos y los gastos tienen la misma cuantía. Puede ser superavitario cuando los recursos superan al gasto, o puede ser deficitario cuando los recursos no son suficientes para financiar el gasto público. También decimos que cuando determinamos el resultado del gobierno, lo que tratamos de determinar es si nuestro sector gobierno ahorró o desahorró. Esto que les acabo de poner en la guía de estudio está en la página 6, en la presentación, o sea, en las diapositivas, está en la página 8. ¿Y qué cálculo tenemos que realizar? Ya sabemos cuánto es el valor del gasto público, pues solamente nos queda determinar el valor de los impuestos totales. Tenemos los datos arriba, ya en esta instancia hemos determinado cuál es el nivel de ingresos de equilibrio, aplicamos la fórmula y decimos que los recursos ascienden a 196 pesos con 59 centavos. Para determinar el resultado del gobierno o el resultado del presupuesto público o el resultado fiscal, ¿qué vamos a hacer? Restarle a los impuestos los gastos. Impuestos 196,59, gastos 100 pesos, la diferencia es de 96,59. Recomendación, cuando tengan que responder una pregunta, siempre miren. Como los recursos superan al gasto, el resultado es superavitario. Y ahí me volví a equivocar porque puse un 1 de más. Acá el resultado es de 96 pesos con 59. Si ustedes hubieran optado por plantear el ahorro del gobierno poniendo gasto menos recursos, se vuelve especialmente importante ver cuál es mayor para poder responder si el resultado es superavitario o deficitario. ¿Se entendió? No los veo. ¿Quedó alguna duda? No sé si me escuchan. Tengo mucho sí. Sí, mucho sí. Juan Pablo Alvarado dice, ¿se corta o es mi internet? La verdad, Juan Pablo, no sabría decirte. Pero de cualquier manera, terminada esta clase, estas diapositivas que les acabamos de mostrar se van a poner en el aula para que puedan revisarlo. Aye me dice que por momentos se escucha bajito y la verdad es que no sé, suelo ser muy gritona, pero cualquier cosa pueden consultar por el foro. Ahora, antes de que lo dejemos al profe que nos llene de nueva información, quiero hacerles una pregunta y que contesten, pero muy honestamente. ¿Realmente era tan complicado? Era hasta cuestión de astucia, porque si tenían en claro la primer pregunta era más que suficiente y el resto podíamos trabajarla tranquilamente. Así que bueno, pónganse las pilas y sigamos adelante. Pero realmente yo espero que más de uno se esté arrancando los pelos en este momento. Bueno, aprovechamos los últimos minutos. Ahí lo que desarrolló la profe María Marta, vean después que pensando lo que va a ser la unidad 5, donde estamos incorporando el sector externo, además en la 4 el gobierno, ahora el sector externo,
busquen en la misma unidad 5, en el aula, el práctico, porque, o sea, el esquema que vieron ahora, resuelto de lo que fue el examen del viernes, se le agrega a ese mismo esquema el sector externo. Entonces, busquen esos prácticos, traten de resolverlos, la parte numérica que tiene un ejercicio, y cualquier consulta nos va mandando por el aula virtual de acá al viernes, ¿sí? Aclaración importante, busquen eso y todo lo que no les quede claro, manden de acá al viernes, ¿está bien? Bueno, la unidad, en esta unidad 5 que se incorpora al sector externo, es importante volver al concepto anterior de equilibrio macroeconómico entre el ingreso según la oferta y el ingreso según la demanda. En el sector externo, para ver cómo se va reconfigurando este equilibrio, en el sector externo ustedes tienen el comercio exterior, o sea, las exportaciones de un país y las importaciones. Van a tener ahí, en parte, de qué depende la exportación y la importación de un país. Van a tener mencionado algo muy importante para cualquier país, y ni hablar en Argentina, que es el tipo de cambio, o sea, el valor de la moneda nacional respecto de las monedas extranjeras. Van a tener ahí también cómo esas exportaciones e importaciones van a depender, en este caso, del nivel de actividad del país, ¿sí? Si la economía está creciendo, va a haber una parte de los bienes que se van a consumir o que se van a importar, que son importados. Van a encontrar ahí un concepto que denle importancia, que es la propensión marginal a importar, o sea, cuán sensible es la demanda de bienes importados de un país cuando la economía crece. Van a encontrar ahí una referencia a lo que es el caso argentino, donde gran parte de los bienes industriales, o sea, los bienes para hacer funcionar la industria y los servicios, son importados. Entonces, en la medida que hay más actividad económica, va a haber mayor demanda de bienes importados. Y se va a decir entonces que esa propensión marginal a consumir es alta en un país como Argentina, porque produce pocos bienes o insumos que se necesitan para hacer funcionar el aparato productivo. Más allá de lo que puede ser consumo de productos que no son de primera necesidad, pero lo que hace a inversión depende mucho de importar. Entonces, se va a decir que tiene una propensión marginal a importar alta. Un país que tiene mucha industria interna va a tener una propensión marginal por lo general más baja que lo que puede ser el caso argentino. Entonces, esto es siempre tema de evaluación, presten la atención. Otra cuestión conceptual, que se discute mucho si en el caso de Argentina es un país con mucha o poca apertura comercial. Bueno, ¿cómo se mide eso? Tienen que buscar el total de las exportaciones, el total de las importaciones y sumarlas. Acuérdense de esto, sumar, no restar, como después suele ser el error. Entonces, todo el comercio, sea de exportación e importación, se suma. Y eso se compara o se divide respecto al PBI. Eso me da una variable, ¿sí? Un indicador que se construye con exportación, importación y PBI. Y eso me indica, comparando un país con otro, cuál es más o menos abierto. Entonces, estos son conceptos que hacen al comercio exterior. Van a encontrar después lo que es balanza de pagos, que algo hablamos, pero en balanza de pagos van a encontrar el concepto más específico de entrada de capitales, salida de capitales, que no son exportaciones e importaciones, sino ya es directamente el movimiento de flujos de dinero entre países, y el concepto de entrada neta de capital, o sea, el saldo entre lo que entra y lo que sale. Y la tasa de interés, no solo ya doméstica, sino que veníamos hablando, que regulaba el ahorro y la inversión, sino que esa tasa de interés doméstica se va a comparar con la tasa de interés internacional.
una variable nueva, tasa de interés internacional. Bueno, todo eso lo van a ver después en la teoría llevado a la forma gráfica, ¿sí? Y van a encontrar ahí la posibilidad de que esté equilibrado el comercio y la entrada y salida de capitales, ¿sí? Y eso gráficamente lo van a ver con una curva que se llama B mayúscula, ¿sí? Es la representación gráfica de que el movimiento comercial y el movimiento de capitales de un país esté equilibrado. O sea, todos los dólares que se generan por llevarlo a la moneda de Estados Unidos, que hoy regula el comercio internacional o gran parte del mismo, todos los dólares del comercio exterior tienen que compensarse con todos los dólares del movimiento de capitales para que haya equilibrio, ¿sí? Bueno, eso es un concepto importante. Después de ahí van a entrar ya a incorporar entonces el aspecto del sector externo al equilibrio macroeconómico, en donde ustedes tenían que el ahorro privado, el ahorro público, y ahora se incorpora de algún modo el ahorro con el resto del mundo, o qué pasa con la relación entre el país y el resto del mundo. Todo eso sumado, más allá de los valores que dé, todo ese ahorro tiene que ser igual a la inversión, ¿sí? Como nuevo criterio de equilibrio macro. Ustedes lo van a ver, como recién lo ha explicado la profe, de nuevo bajo la fórmula de equilibrio entre el ingreso según la oferta y equilibrio según el ingreso según la demanda. En la demanda, ¿sí? Van a tener justamente ahí las exportaciones, que se va a agregar como un componente autónomo, ¿sí? Y dentro del ingreso según la oferta van a tener las importaciones, ¿sí? Volviendo al esquema en donde en todo lo que tiene que ver con el ingreso según la demanda son variables autónomas del nivel de ingreso, y todo lo que tiene que ver con el ingreso según la oferta son variables que van a depender directamente del ingreso. Estos son títulos que les voy tirando esto va a quedar grabado, para que traten de dilucidar qué es lo que sí o sí tienen que prestarle atención. Bueno, una vez que ustedes van a ver ahí el nuevo equilibrio macroeconómico, se van a desplegar una serie de multiplicadores nuevos que tienen que ver justamente con el sector externo, ¿sí? Entonces, a los multiplicadores que ya teníamos cuando se incorporó el sector gobierno, ahora se van a incorporar multiplicadores cuando aparece el sector externo, sobre todo ligado justamente al tema de la propensión a importar, ¿sí? Entonces, presten la atención al tema multiplicadores y estos últimos multiplicadores ligados al sector externo. Esperen un segundo, multiplicadores. Bien. Bueno, nada, en líneas generales y en menos de 10 minutos, en una síntesis súper ajustada, presentamos, más allá después de la lectura que ustedes tienen en la guía, más los videos de la profe Jure, tienen ya un esquema de equilibrio macroeconómico un poco más cercano a la realidad, porque no hay ningún país que no tenga algún que otro grado de vínculo con otros países. O sea, todos los países tienen desarrollado de algún otro modo su sector externo, ¿sí? Bueno, esto es muy importante. Y por último, fíjense que se presenta en esta unidad 5 un equilibrio macroeconómico con el sector externo y aparece una curva que se llama IS. Eso queda pendiente, lo vamos a ver en la próxima unidad, pero ya se hace presentación ahí de una representación gráfica que tiene que ver justamente con este equilibrio de una economía con gobierno, con sector externo, y en donde se comercializan bienes y servicios, y en donde el dinero no aparece directamente. Entonces hasta ahora no han visto el dinero solamente se supone que actúa como un simple intermediario de toda esa actividad. La curva IS, después van a ver que como representación gráfica y conceptual, que es lo más importante, va a indicar el equilibrio en el mercado de bienes y servicios,
¿sí? Bueno, esto último, nada, es una presentación muy somera, pero para reafirmar qué estamos viendo, una economía que se le agrega el sector externo, ya tenía el sector gobierno, y en donde el dinero no aparece en forma directa, ¿sí? ¿Qué capítulo entra ahora? Bueno, eso lo tienen en el foro, fíjense, está la unidad 5, están los videos de la unidad 5. En Blanchard tienen información, aunque estaba viendo, es mucho más detallada, pero está la parte de este equilibrio macro ampliado, que es el capítulo 12 de Blanchard. Pero bueno, eso se los dejé escrito, si no me equivoco, el viernes, en una publicación en el foro, ¿sí? Así que por favor, fíjense, ya son las 4, medio rápido todo, pero no sé si hay alguna pregunta más, duda, así le damos paso a la comisión 2. Profe, si hay desequilibrio en la balanza comercial, ¿puede haber equilibrio en la curva IS? Claro, o sea, lo mismo para el sector externo como el sector público. Ya dijimos que puede haber desequilibrios en el sector externo o público y eso puede darse junto con equilibrio macroeconómico, que una cosa no excluye la otra. Puede también darse equilibrio en ambos sectores, público y externo, y equilibrio macro también, pero no es condición equilibrio externo para que haya equilibrio macro. ¿Está bien? Esa es una buena pregunta porque en los exámenes siempre se confunden. ¿Quedó claro, Agustín? Ahí está, ok. Igualmente, fíjense, gráficamente y conceptualmente está este concepto tanto del desarrollo del equilibrio externo con los que le conté la curva BB, como cuando se incorpora al final de esa unidad la IS. Bueno, no sé si hay algo más, si no seguimos con la comisión 2, así termina de entrar el resto. No sé, María Marta, si vos querías decir algo más. No, reiterarle, como todas las clases, que las dudas que tengan las pueden poner en el foro y se van a responder, salvo que no tengan ninguna duda. Pero, bueno, estamos ahí. ¿No hay Bueno, más entonces, dudas? Perdón. No hay nada. Los saludamos a la comisión 1 y permitimos que entre la comisión 2. Nos vemos el viernes y cualquier cosa nos consultan. Hasta luego.